Hermanos, el Señor les bendiga. Les habla la pastora Claver Castillo de la ciudad de Melbourne. Yo y mi esposo estamos pastoreando aquí a la iglesia Jesús, Señor y Rey. Y estoy aquí con otro mensaje del Señor, un mensaje de motivación, un mensaje de positivismo, porque para los que amamos al Señor, todo obra para bien. Y en medio de las circunstancias y en medio de lo que esté sucediendo, nosotros estamos más que victoriosos en el Señor. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Pues les voy a estar leyendo en Mateos, en el capítulo... Mateos capítulo, vamos a estar buscando por aquí, Mateo capítulo 14. En el versículo 22. Mateo 14, 22. Vamos a estar leyendo esta lectura donde el Señor nos da tanta palabra, versículo por versículo, palabra positiva para estos tiempos que nos ha tocado vivir la iglesia. Y dice la palabra en el nombre de los tres grandes, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces les respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba entre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En estos tiempos difíciles que estamos viviendo nosotros, la iglesia, es un momento donde el Señor podría decirnos eso mismo a nosotros. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué? Porque en medio de todo lo que esté sucediendo, el Señor nos ha preparado para todo este tiempo. Él nos ha dado palabra. Él nos ha dado su palabra y aquí este es el manual donde nosotros tenemos que buscar todas las respuestas para lo que está sucediendo en este tiempo. Este mensaje yo le puse por tema, toma su mano. Amén. No podemos soltarnos de la mano de Jesús. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos difíciles. A la edad que tengo, nunca había pasado una experiencia como la que yo estoy viviendo ahora. Pero eso no me quita a mí el ánimo, eso no me quita la alegría, eso no me quita el gozo, porque yo sé en quién he confiado. Y porque yo sé que Él nos está preparando desde que nosotros empezamos a caminar en el Señor. Él nos está preparando para estos tiempos. Entonces, ¿por qué tenemos que tener miedo? ¿Por qué tenemos que caer en pánico como cae toda la demás gente, los que no le conocen? El mundo, los que están haciendo la voluntad de ellos. Pero para la iglesia no, para la iglesia esto no nos puede coger desapercibidos. Nosotros tenemos que estar en victoria, felices, alegres, gozosos, contentos y en expectativa de que bien pronto Dios va a hacer un milagro. Amén. Si tú no te rindes, Él no se va a rendir. En medio de todo esto que está sucediendo, si tú no te rindes, Él no se va a rendir. Somos nosotros los que tenemos que buscarlo a Él, tomar su mano, agarrarnos de Él y no soltarnos de Él. Porque a medida que les vaya llevando este mensaje, nos vamos a dar cuenta que Él está en medio de todo esto. Y Él está en su trono.
La economía de Estados Unidos, ni la economía tuya, ni la mía, ni la de estos países está basada en Wall Street, ni en los grandes países. No, lo de nosotros, la economía nuestra viene del cielo. Nosotros dependemos del Señor. Y el Señor nos dijo que confiemos en Él y que esperemos en Él, que Él va a estar con nosotros hasta el último día. Entonces, este es el momento de nosotros poner en práctica esa fe. Ese es el momento de nosotros como iglesia agarrar a aquel hermano que quizás nunca visitó un templo, que quizás nunca le sirvió al Señor y está temblando y está asustado. Ese es el momento de nosotros decirle, ten ánimo, como Él le dijo a Pedro, ten ánimo. Y empezar a testificar lo grande que ha sido Dios con nosotros, que nunca nos ha faltado. Y recordarle que Él está sentado en su trono, que Él no se ha movido. Él sabe lo que está sucediendo. Él sabe lo que está sucediendo y Él sabe que para este tiempo esto iba a suceder. Nosotros lo que tenemos es que no perder el control y mantenernos agarrados de su mano. De esta nos vamos a salir. Eso tú puedes estar seguro que de esto vamos a salir. Reitero de nuevo, de esta nosotros vamos a salir. Tú sabes que Satanás siempre está jugando con la gente equivocada. Siempre las peleas de él es con la gente equivocada. ¿Por qué? Porque él pelea con Jesús, él pelea con los ángeles y él pelea con la iglesia. Pero es porque él sabe. Él sabe que él puede hacer todo lo que él quiera hasta que el Señor le está dando gabela, le está dando cuerda. Pero él sabe que va a llegar un momento en que el Señor va a tirar de esa cuerda. Y entonces vamos a ver quién es el que está en victoria. Va a ser la iglesia de Cristo. Nosotros tenemos que permanecer en Jesús. Nosotros tenemos que permanecer con esa fe firme. Amén. Él les mandó ir a la otra orilla. ¿Sabe que él simplemente le dijo que pasaran a la otra orilla? Él acababa de hacer un milagro, de alimentar 5,000 personas. Y después de ese milagro tan grande que los apóstoles estaban repartiendo esa comida, y nosotros trabajamos en grupo y hay veces que tenemos una actividad de 300 personas y nos queremos asfixiar con el trabajo que tenemos. Tú te puedes imaginar 5,000 personas ellos atendieron a esos discípulos. Y después que ellos terminaron, Él les dijo que remaran, que Él se iba a la montaña a orar. Ellos estaban cansados, ellos estaban extenuados de cansancio. Y dice la palabra que ya estaban en alta mar cuando los vientos empezaron a soplar y eran contrarios. Nosotros estamos en una barca en este momento y los vientos son contrarios. Y vamos a estar así mismo, extenuados, cansados. Y como que perdemos de vista al maestro. Pero ¿dónde está el maestro? El maestro está orando. Eso es lo que tienes que hacer tú y eso es lo que tengo que hacer yo. Porque Él nos dejó ese ejemplo. Él estaba orando por ellos, orando por la iglesia. Y si el Hijo de Dios sacaba esos momentos para orar, ¿cuánto más tú y yo? Eso es lo único que nos puede sostener a nosotros en este momento tan difícil que nos ha tocado vivir, porque es difícil. No puedo negar, no se puede tapar el cielo con un dedo. Es un momento difícil, es un momento nunca antes visto en la historia. De todas las dificultades y las vicisitudes que hemos pasado como iglesia, yo creo que esto ha sido una de las más grandes. Pero no es imposible, es difícil, pero no es imposible. Porque esta pelea no la estamos peleando nosotros solos. Nosotros la estamos peleando con el gran yo soy, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero cuando Él se fue al monte a orar, ellos se fueron en la barca. Y aunque los vientos eran contrarios, no se podían bajar de la barca. Tenían que estar en la barca. Nosotros tenemos que ser obedientes. En este tiempo, nosotros estamos en la barca. En este tiempo que nos ha tocado vivir, estamos en la barca, no estamos en el templo, no podemos estar en las calles, no podemos estar en fiestas, en parques, en ningún lugar. Tenemos que estar dentro de la barca. Pero lo grande de todo esto es que dentro de la barca Jesús esté con nosotros. Si Jesús se queda afuera, es igual que si estuviésemos afuera. Es igual que si nosotros estuviéramos participando de todo y no nos estuviéramos teniendo ese cuidado que Él nos mandó a tener. Es dentro de la barca. En este momento es momento de nosotros permanecer dentro de la barca y agarrados de la mano de Jesús. Amén.
Dice la palabra que cuando Jesús se acercó caminando sobre las aguas, los vientos eran contrarios. Los vientos eran contrarios. Pero aunque los vientos eran contrarios, ellos estaban fatigados, ellos estaban extenuados. Cuando Pedro lo vio, Pedro se admiró. Y lo primero que le dijo fue que si eres Jesús, mándame ir a ti. Porque él tenía esa confianza, él tenía esa seguridad en el maestro. Él sabía que si él estaba en las manos del maestro, aunque los vientos fueran contrarios, él iba a estar bien. Es lo que nosotros estamos pasando ahora. Con él nosotros vamos a estar bien. Pero para eso nosotros necesitamos ser obedientes. Obedientes a nuestros superiores. Hay unos superiores espirituales por encima de nosotros, pero hay otros superiores también que nos están dando órdenes. Y esas órdenes que nos están dando es permanecer aislados, permanecer en la casa. Vamos a aprovechar este tiempo para tener cultos familiares. No es para desperdiciar el tiempo, porque yo te aseguro que por más difícil que sea, si Jesús está dentro de la barca, esto no va a ser difícil. Pero lo que Dios está pidiendo en este tiempo es obediencia. Yo he escuchado personas que me han dicho a mí, este domingo vamos a ir a una iglesia porque aquello es una iglesia de valientes. No. Eso no se aplica a esto que estamos viviendo ahora. Y aunque la persona te diga que la palabra dice que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, eso no se aplica a este momento que estamos viviendo ahora. No podemos confundir la gimnasia con la magnesia. A lo que el Señor se refiere aquí ahora, ¿tú sabes dónde lo vas a encontrar? Mira, lo vas a encontrar en Romanos 13, en el versículo 1 y 2. Y mira cómo dice Romanos. Dice, sométase cada persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad resiste a Dios y está acarreando condenación para sí mismo. Eso es lo que nos tenemos que aplicar ahora nosotros. Todas las autoridades están establecidas por Dios. Y si yo tengo una autoridad por encima de mí, yo tengo que ser obediente. Este es el tiempo de obedecer. Ya va a llegar el momento de celebrar. Ya va a llegar el momento de nosotros poder salir de todo esto y hacer fiesta con el Señor. Porque nosotros sabemos que esto no se va a quedar así. Esto no se va a quedar así. El Señor está en control. El mundo está confundido y está lleno de pánico porque unos dicen una cosa y otros dicen otra. Todos quieren saber una respuesta. Todos quieren saber un reporte. Quieren tener un reporte. ¿Qué va a pasar hoy? ¿Qué va a suceder mañana? ¿Cómo se está mejorando allá? ¿Cómo se está mejorando acá? Todo el mundo está confundido. Y si nos metemos en las noticias, nosotros vamos a estar más confundidos que ellos. Pero mira, aquí está el reporte. Aquí nosotros tenemos el reporte completo. ¿Tú quieres saber qué es lo que va a suceder? Vamos a empezar a estudiar las profecías del Señor. Vamos a empezar a leer la palabra y nos vamos a dar cuenta que todo esto que está sucediendo, el Señor tiene el control de todo. Que esto, lo que el Señor nos está dando en este momento a nosotros, es como yo les mencioné la otra vez. Esto es un training. Esto es una sacudida. Porque cuando nosotros volvamos de nuevo al templo, ya no podemos ser los mismos. Ya nosotros no podemos ir buscando celebraciones especiales. No, cuando nosotros volvamos al templo, nosotros tenemos que llevar la iglesia al altar de Dios. Nosotros tenemos que llevar la iglesia de rodilla delante del altar de Dios. Tenemos que volver al mensaje de la cruz. Tenemos que volver a la senda antigua. Tenemos que quitar todas esas cosas y todos esos programas que no nos llevan a Dios, que alegran el oído y la gente sale contenta. Pero esto ya esto pasó. Esto es tiempo de nosotros reconocer que tenemos que estar los pastores y la iglesia de rodillas delante de Dios, enseñando la palabra, exhortándolos a la oración, a la lectura de la Biblia. Nosotros tenemos que volver nuestro rostro hacia el Señor. Amén. El Salmo 9, en el verso 9, dice, Jehová será refugio en tiempo de angustia. ¿Me entiende? Que si nosotros leemos la palabra, la misma palabra nos consuela, porque nos estamos dando cuenta que el Señor es el refugio en tiempo de angustia. Esto que estamos viviendo, esto es una angustia. Pero el Señor es nuestro refugio.
Vamos a sacarle la parte bonita, la parte positiva a todo esto y vamos a tener victoria. Tú quieres saber lo que está pasando porque lo peor que el hombre teme es a lo porvenir. Ese es el peor temor que el hombre tiene, a lo porvenir, porque como que siempre queremos saber qué es lo que va a pasar mañana. Y tenemos ese temor a lo porvenir, pero los cristianos no podemos estar así. Porque cuando tú tienes temor a lo porvenir, eso es duda. Y duda es falta de fe. Y cuando nosotros no tenemos fe, entonces ya nosotros no nos estamos dejando guiar por la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estar seguros y tenemos que estar confiados en que de todo esto Él nos va a sacar victorioso. Él te conoce, Él sabe tus sentimientos, Él conoce los míos, Él está en control de todo. Pero cuando nosotros tenemos dudas, cuando nosotros no estamos aferrados a la palabra de Dios, pues entonces cuando dicen, pues se van a escasear los alimentos, va a escasear el agua, los hospitales van a estar abarrotados, van a haber tantos muertos, la gente entra en pánico. Pero la iglesia no, porque la iglesia sabe que Dios está en control de todo y que muchas veces, aunque la cosa es seria, pero muchas veces las noticias exageran demasiado. Yo te voy a decir una cosa. El Señor siempre tiene un plan. Para todo, el Señor siempre tiene un plan y yo voy a esperar por ese plan. Aunque diga aquel lo que quiera decir, aunque el otro y sutano y centejo y merentejo quiera decir lo que diga, yo voy a esperar el plan del Señor. Él tiene un plan para ti y para mí. Vamos a esperarlo, porque ese reporte sí que viene completo. Ese reporte viene lleno de alegría y de positivismo. Y nosotros vamos a ser diferentes. Vamos a aprender a amarnos más, vamos a tener como ese deseo de reunirnos. ¿Tú te puedes imaginar cómo será ese primer día que nosotros nos volvamos a reunir de nuevo en el templo? Eso es una fiesta pentecostés. Vamos a enfocarnos en eso y seguir esperando y pidiéndole al Señor que todo esto, Él tenga el control, especialmente de estas personas que no le conocen, de estas personas que en este momento están viviendo depresión. No todo el mundo la está pasando igual. Yo sé que hay muchos que están sin trabajo, que no tienen para renta, que es algo bien difícil, pero nosotros tenemos que sostenerlo con nuestra fe. Nosotros tenemos que orar por todas esas familias y siempre aclamar, Señor, ten misericordia. Porque dice la palabra que las misericordias del Señor son nuevas cada día. Tú sabes que cuando Pedro se hundió, que él salió del agua, él salió caminando. ¿Sabes cuándo él se hundió? Cuando él quitó la mirada de Jesús. Ahí es cuando nosotros verdaderamente nos hundimos en el pánico y en la depresión. Cuando nosotros quitamos la mirada de Jesús, ahí es cuando nosotros caemos en pánico. No apartes la mirada de Jesús. Él empezó a caminar sobre las aguas. Si él no hubiese apartado la mirada de Jesús, él hubiese llegado hasta donde Jesús. Pero eso nos puede suceder a cualquiera de nosotros. Te puede suceder a ti, me puede suceder a mí. Nosotros tenemos que mantener nuestra mirada fija, puesta en el Señor. Amén. Hoy te digo que Dios tiene un plan para todo esto. Y lo reitero. Tenemos que esperar solamente en Él. Él dijo en el verso 27 de la lectura que hicimos hoy, tengan ánimo. Y eso es lo que yo te estoy diciendo hoy en esta mañana. Ten ánimo. Jesús les dijo, ten ánimo. Eso es lo que te dice a ti y me dice a mí hoy. En medio de todas las circunstancias, vamos a tener ánimo. Vamos a estar felices, alegres, vamos a estar contentos. Hay veces que se nos hace un poco difícil, ¿verdad? Pero mira lo que yo acostumbro practicar. Si el día amanece como que amanezco como que no puedo entender lo que está sucediendo o que la tristeza quiere llegar a mi vida, y empiezo a cantar fuerte, a cantar y adorar. ¿Y sabe qué? El enemigo me suelta, dice, no, tengo que dejarla porque cuando más la aprieto, más alaba al Señor. Y esa es la medicina perfecta. Cuando te venga el temor y te venga la duda, empieza a cantar y a alabar, pero mira, a boca abierta, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vamos a ver que todo esto es una medicina espiritual para nosotros. Y viendo siempre que lo que Él tiene es un plan. Él quería sacudir, Él quiere movernos, Él quiere pasarnos a otro nivel.
Y si esto es la manera o este es el estilo, no sé, eso es como yo lo veo, pues vamos a aceptar lo que Él tiene para nosotros. Amén. En Isaías 44, en el verso 8, mira qué hermoso, lo voy a leer para que tengan esto para toda la semana. Búscalo en tu Biblia, márcalo y practícalo, léelo, estúdialo, escudriñalo. Mira lo que dice Isaías 44, el verso 8. Dice, no teman ni se amedrenten. No te lo hice oír desde la antigüedad. No te lo dije yo. Ustedes son mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Yo no sé si tú conoces otro, pero yo no conozco ninguno. Él es el fuerte. Él es el gran yo soy. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el que nunca ha perdido una batalla. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Vamos a confiar en Él. Vamos a esperar en Él. Vamos a tener toda nuestra confianza puesta en Él. Que si vemos las noticias y hay que estar informado, pero una vez que tú apagues esas noticias, agárrate de la palabra. La televisión, las noticias dijeron eso, pero la palabra me dice otra cosa. Mi Jesús me dice otra cosa. Y mi Jesús me dice que Él está en control. Y eso es lo que yo voy a hacer hoy. Y los dejo con esa palabra. Isaías 44, 8. Otra bien hermosa que les leí la semana pasada fue Hebreos 13, 5. Jamás los dejaré ni los desampararé. Estaré contigo hasta el fin del mundo. Si Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, esto puede ser el fin del mundo y yo tengo que estar contenta porque Él va a estar conmigo. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Pues que Dios me los bendiga y que pasen una semana hermosa, una semana llena de la presencia del Señor. Amén.